bienvenida. Déjame decirte que continuamos con la segunda parte del episodio anterior hablando sobre la violencia de la mujer y sus etapas. Esperamos que sea de enseñanza y edificación para tu vida. Dios te bendiga, mujer valiosa, determinada y sobre todo hermosa en las manos de Dios. Bendiciones. Pero yo ya como que crecí con otra, ¿por qué? Porque en mi caso ya no había una figura paterna. Entonces mi caso fue más retador de que no, y no fue por falta de ver a una autoridad, pero la mentalidad cambia. Versus a mi mamá fue muy sumisa. Le costaba decir que no. Y ya después, cuando yo ya era adulta, y yo le decía, pues es que mamá, di que no, tan fácil que es decir que no. Y no podía. Es que y hasta la fecha hay mujeres de 50, 60 años que no pueden decir que no. O que mejor, como dice usted, se dejan de hablar y lo ven como algo normal. Y no es normal. No es normal, ¿no? Es violencia. Es violencia. Pero es una programación que traemos desde la infancia. Claro. O sea, que nos programaron enseñándole a nuestro cerebro que eso es lo correcto. Entonces, tú vas brincando por etapas y sigues siendo sumisa, sigues sin decir no para todo, aunque te atropelle, aunque no lo quieras hacer, vas a lugares que no quieres ir, pero vas a ir porque no puedes decir que no. Vas a hacer cosas que no quieres. ¿Por qué? Pues por miedo al abandono, por miedo al rechazo, eso sucede mucho, porque no quieres que se enoje, porque no quieres enfrentar la actitud contraria de la persona a la que le vas a decir que no. ¿Por qué? Porque te programaron a servir, a decir que no. Somos esas personas, y digo, nos programaron a servir, porque muchas de las que estamos aquí sentadas traíamos esa programación, claro, que siempre tenías que servir, porque era la forma de ser aceptada, era la forma de ser amada y era lo que Dios decía. Y la persona que decía la verdad era conflictiva y problemática. Así la tachaba. La persona que contestaba. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha. La tienen etiquetada, porque no puedes preguntar, no puedes cuestionar, simplemente estás para obedecer, porque es tu autoridad. Sí, pero si mi autoridad no está viviendo conforme al diseño y tampoco está sujeto a Dios, y lo que Él está demandando de mí me transgrede mi libertad, me controla, me aísla, atropella mi dignidad, no estoy obligada a obedecer. Ahora, y nosotros como mujeres, ¿cómo podemos, hablando de las señoritas que algunas están en la etapa temprana del noviazgo, ¿no? ¿Cómo pueden detectar esas señales de violencia, ya sea psicológica o las que se derivan desde el inicio? O bueno, a veces no saben desde el inicio, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, pero ¿cómo lo podemos ver esos focos rojos? Porque algunas veces el hombre en el noviazgo no saca las garras, las saca hasta dentro del matrimonio. ¿Cómo podemos darnos cuenta? No saca las garras, pero sí te avienta focos rojos. El problema es que no tenemos la información. Primero, una mujer que viene programada a obedecer, que en su hogar hay violencia, viene programada a ese patrón de conducta. Y el cerebro, ¿qué crees que va a hacer? A buscar un semejante. Porque el cerebro dice, esta forma de hogar es normal. Donde hay gritos, donde hay violencia, donde hay sometimiento, donde te callas porque yo soy tu viejo, porque yo te mantengo. El cerebro dice, esta es la relación normal. Entonces, inconscientemente, empieza el cerebro a buscar lo normal. Claro. Y luego dice, pero ¿cómo me doy cuenta? No, si te das cuenta, por ejemplo, ese de que te avísame cuando llegues, avísame dónde estás, que nada más te quiere acaparar, que no te deja ya tener más amigos, que ya no te deja y que quiere que le digas todo lo que haces durante el día, y son novios. Ese que te habla de una manera autoritaria, que te quiere controlar, no te pongas eso, está muy rabón, porque ¿a poco vas a salir vestida si no, yo así no te llevo? Te miraron aquellos, ¿por qué le hablaste? O sea, todos esos son focos rojos. O igual, el hecho de que esté ahí todo el día. El hecho de que esté pegado, o sea, que te controle. El hecho de controlarte es que quiere estar siempre pegado contigo. Mucho y ojo. No te deja socializar con nadie. Claro. Eras amiguera, pero ya no tienes amigos, ya tu mundo nada más es la persona. Estamos hablando del noviazgo. Sí hay focos rojos, pero ¿por qué no los miras? Porque tu programación viene aquí, que eso es lo normal. Porque esa es la manera que vivían tus padres. Oye, Deli, y aparte, cuando está en el enamoramiento, en el noviazgo, algo expide el cerebro, ¿verdad? Porque y te ciega
¿verdad? De tal manera que no aprendes a mirar eso. Son adictivas, sí. No es algo malo, es algo bueno y que el cerebro se exactamente libera. Neurotransmisores están en nuestro cerebro. Pero porque una persona que acepta la violencia por 5 minutos de placer que le da y que salen esas sustancias de serotonina y dopamina. No, y que se vuelven adictivas, ¿no? Que se vuelven adictivas, que 2 días de violencia, pero al otro día te dan placer, ya sea porque te traen un regalo, porque te hablan bonito, porque te abrazan, porque tienen relaciones sexuales. Entonces se libera esa sustancia y el cerebro, ¿qué hace? No importa que me trates mal, pero sígueme liberando esta sustancia. O sea, te aguanto 2 días de maltrato, pero con uno que me des de placer. Con ese. Y no hablo nomás placer sexual. O sea, hablo de placer en cuestión porque el violento, el maltratador, utiliza mucho a su favor. Ahora te maltrata, luego te pide perdón, te trae un regalo, te abraza y te dice, es que tú tuviste la culpa, pero yo te amo mucho, mira, yo te lo hago por tu bien, porque hasta los padres así decían, te pego, pero por tu bien, y te ponían unas, ¿verdad? Pero eso también es una programación. Lo hago porque te amo. Entonces ella, como de niña le ponían unas buenas, la trataban con el zapato, ¿verdad? Y a gritos y malas palabras, le decía, pero lo hago porque te amo. Entonces el marido se busca un patrón de conducta donde él también la trate así, porque dice, si no me trata así, no le importo. No tiene interés en mí, entonces no le importo. Entonces hasta ella misma le pica, porque quiere que él la maltrate, porque es su programación, que eso es lo normal, y es la manera en que él me muestra, porque era la manera que mis padres me mostraban que yo existía, era la manera que me hacían tener sentido de pertenencia, entonces yo lo busco. Y por eso dicen que a los muchachos buenos los mandan a la friendzone, pero porque las trata bien, pero es porque no son su normal. Entonces, claro que para ellos es algo que... Entonces, el que las trata bien dice que aburrido. Ajá. Por eso, yo creo que la palabra misma de Dios nos está advirtiendo, hey, no te adaptes a este mundo. Porque una de las cosas, estamos enseñando ese tipo ¿qué podemos decir? De disciplina que están dando en la casa, que obvio que no, de ese tipo de paradigmas o prejuicios, de tal manera que dice, y que una amiga te puede decir, oye, eso que está haciendo no está bien, y ella, esa frase muy, muy escuchada, es que me cela porque me ama, así, ¿sí o no? O se echan de enemiga a la amiga, ya después. Y se echa la amiga, y digo, amiga, es que no es por eso. No, esa amiga le está queriendo meter ideas, pues la misma, él le va a quitar sus redes. ¿Por qué? Porque siempre va a haber que hay. Me pasó esa situación en la carrera, que mi amiga, pues ella nunca había tenido novio, llegó a los 21 años sin novio, ella era de una cristiana, tenía un novio cristiano, pero como teníamos pique él y yo, de que de hecho, él me catalogaba, no, es que ella ni siquiera se soporta. Así me lo decía, pero no era de que yo no me soportaba, es que yo veía. Es que le estabas abriendo los ojos, y yo le decía, y él le decía que no se juntara conmigo. Sí, pero después ya se escuchó, ¿verdad? Y terminaron, pero no era sano. O sea, y luego usando la palabra, las artimañas de cristiano, pero realmente no era un buen varón conforme a la palabra que nos describe. Eso también hay que tener mucho ojo. Mira, mamá, ¿no? Yo sé que de aquel lado que tú no estás viendo, puede ser una mamá. Y cuál importante, si tú a lo mejor tuviste estas enseñanzas desde tu niñez, es el tiempo de romper ese tipo de patrones, porque tienes hijas. Y desde ahorita tienes que enseñarla, educarla conforme a la palabra, direccionada conforme al diseño de Dios. Número 2, hay muchachitas cristianas que realmente hasta nosotros las protegemos de cómo está el mundo, cuando también tienes que enseñarla a prepararla y a protegerla desde adentro, enseñarla como debe de enseñar. Pero es que el detalle son las mamás, porque algunas mamás si uno, por ejemplo, ¿no? Porque me pasó una vez en otro lugar, yo le dije a la muchachita, ese muchacho no te conviene, no te conviene, ¿y qué estás haciendo? Y sí, a lo mejor en ese momento le dije una palabra incorrecta, ¿no? Pero, híjole, me dijo a su mamá, ¿no? Es que usted, ¿quién es para corregir a mi hija? Ah, entonces, usted no quiere que yo corrija a su hija, pues edúquela, cuídela, no que anda ahí en el parque a tantas horas de la noche. Lo peor del caso es que a veces hasta la mamá ayuda, ¿no? Sí. No, sí tiene mucho. Acuérdense, mire, yo siempre escucho decir,
es que nadie nos enseñó a ser padres, ¿no? Sí, tuvimos una escuela, claro. Sí, la escuela de nuestros padres, la escuela exactamente como fueron tus padres, es la programación que tú traes para ser papá o mamá, y no siempre fue la correcta, pero gracias a Dios, y de veras yo enamoradísima y maravillada con mi Dios, porque nos puso un cerebro programable, ¿para qué? Pues para que podamos sacar esos conceptos, paradigmas incorrectos que te llevan a la destrucción, que no te llevan a cumplir una asignación, a no cumplir un diseño, pudiéramos cambiar, transformar las conexiones celulares, neuronas y todo el rollo que se tiene que hacer para ir cambiando esos paradigmas, esos patrones y todo eso. Gracias a Dios que lo puso, porque es que así me criaron, ustedes tienen la culpa. No, es una justificación. Cierta edad, si no te criaron de una manera correcta, te dolió, te causaron heridas, traumas y todo, tú tienes la responsabilidad de cambiar, de transformar aquello para no repetir el patrón. Mira, hay gente que dice, cuando yo me case no voy a vivir como mi mamá, pero si no cambias tu programación de la escuela que traes de allá, tú vas a ser igual que tu mamá. O si no, hasta la fecha siguen culpando a mamá. Es que tú tienes la culpa, por eso soy así. Y no, o sea, ya eres una adulta de 30 y tantos años, porque pasa, ¿no? Y si no te informas es porque no quieres, porque comprobado está que entre más lee uno, más neuronas uno desarrolla y se interconecta. Pero no nos gusta leer. Pero no nos gusta la cultura aquí, y menos la Biblia, que es la que más nos informa. Y menos ya no hay justificación, porque hay muchos medios, hay muchos libros que te equipan, demasiada información para que tú te equipes. Yo creo que es importante, mamá, que tú tienes que aprender a equiparte, ¿verdad? Hay muchos libros, porque, mira, te voy a decir por qué, porque si tú tienes un adolescente o tú tienes una joven, va a huir de un hogar así, ¿verdad? Entonces tú tienes que proteger a tu familia, ¿no? Entonces son temas muy, muy, muy importantes para que te determines, porque ya es tiempo de tomar una determinación, ya es tiempo de que tomes las decisiones correctas por ti primero, pero también por tu casa, ¿verdad? Exactamente, nosotros somos, acuérdense que nos reproducimos. Muchas veces le decimos al hijo, ¿por qué me gritas? Pero tú lo tratas a gritos. ¿Por qué no respetas a tu papá? Tú tampoco lo respetas. Hay mamás en las terapias que me dicen, es que ya no hay que hacer, mi hija le dan las 5 o 6 de la mañana con el teléfono. Y le digo, ¿a qué hora se duerme usted, señora? Pues a la 1, 2, 3. Le digo, ¿y qué está haciendo el teléfono? Pues ahí en el Facebook platicando. O sea, ¿qué le estás enseñando? Eres la escuela, los padres son la escuela. Claro. Y desafortunadamente traemos ya una escuela y a veces no es la correcta. ¿Y qué hacemos? Pues la repetimos. Pero por eso ahorita ya hay tanta información. Tenemos que determinarnos a dejar la ignorancia. Sí. No toda la persona que trae una Biblia en la mano y que te dice un texto bíblico te lo está interpretando de forma correcta. Tenemos que informarnos, porque hay gente que no sabe ni cómo funciona su mente, su cerebro, sus emociones, su pensamiento, y simplemente sigue repitiendo lo que le dijeron. Le dijeron que el pantalón no debe usarse, y esa persona lo va repitiendo, y lo va haciendo una doctrina, y no es así. Entonces sí tenemos que ponernos listos. Oye, Delia, qué difícil, ¿no? En este caso, porque bueno, su servidora es una pastora, ¿no? Pastores que hemos recibido gente de que por años ya están ese chip plantadísimo. Sí, están programados. Ya están programados. Entonces, cuando quieres enseñarle... Pero hasta se enojan cuando te ven. O sea, no, Dios mío. El celo. No, el celo sin entendimiento es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Pero no es correcto. No, entonces, olvídate, a veces... Yo creo esa frase con los pastores, tú que también te has relacionado con pastoras, dice, no hombre, mejor que vengan nuevecitas, ya cuando vienen de otra iglesia, no, Señor, ayúdanos, qué difícil. Que también llegan a la programación que traen, allá las quitaban, allá las manipulaban, las aislaban, allá las utilizaban, allá no podían decir que no, llegan buscando un patrón de conducta, lo mismo, o sea, el cerebro busca lo que le reafirme la historia que ya tiene aquí, programada desde niña, y entonces se mete a esos grupos. Y están buscando el cerebro está buscando que le reafirme. Sí. Porque el cerebro, tú le dices una historia y decíamos ahorita, no distingue la realidad de la fantasía, lo toma por una realidad. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta? Mira, por ejemplo, si yo digo, me voy a comprar un bochito, que creo que ya ni se usan, ¿verdad? Pero voy a comprar un bochito. Vas por la calle y ¿qué ves? Donde quiera bochitos. ¿Les ha tocado? Voy a poner estas rejas en mi casa y donde quiera ves esas rejas en las casas. Los bochitos siempre han andado en la calle y las rejas siempre han estado ahí. ¿Por qué no las veías?
porque el cerebro no las enfocaba porque no le habías metido la idea de que tú lo querías. Entonces el cerebro busca reafirmar. Tú le dices, ay, cómo estoy gorda, parezco chorizo amarrado. Es el área reticular, ¿no? El cerebro dice, estás gorda y pareces así chorizo amarrado. Y entonces pero, por ejemplo, dice Brian Tracy, no pienses ni digas nada que no quieras ver hecho realidad. Exactamente, ¿no? El cerebro busca hacerlo realidad. Entonces, ¿qué haces tú? Pues ya donde quiera te estás mirando en el espejo, porque tú te sientes un chorizo amarrado. Entonces, llegas a un lugar y la gente se te queda viendo y que dices, de seguro me veo como chorizo amarrado. El cerebro dice que eres un chorizo amarrado, porque tú le metiste esa historia. En la mañana te levantas y dices, hoy este día va a estar, pero fatal. Pero el cerebro busca reafirmar. Pero ¿qué pasa cuando tu propia familia te dice, oye, párate así o así y así? Y he visto que se ha creado el concepto que después las personas crean dismorfia corporal. ¿Qué tan cierto es eso? Es que acuérdate que tenemos que revisar cada caso, cada programación de persona, cómo vive, cuál es su entorno, cuál es su impronta que trae aquí, porque déjame decirte que hay personas que odian su cuerpo. Claro. Odian su cuerpo, pero pues que son las anoréxicas. ¿Por qué lo odian? O sea, ¿qué factores? Que hay un tema muy padre que manejamos que se llama odio a mi cuerpo, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué lo odian? ¿De dónde vino? ¿Quién les metió esa idea de que el cuerpo tiene que ser así para que sea perfecto, sea llamativo, sea bonito? O sea, ¿de dónde lo tomaron? Todo eso. Por eso, pues es que hay muchas cosas y hay muchos temas que... Y yo creo que, hablando de eso, yo creo que también las redes sociales han influido. No, es una escuela. ¿Verdad? Y desafortunadamente los padres creemos que Instagram nos va a educar a nuestros hijos. Claro, creemos que Facebook, que YouTube, que la televisión nos va a educar a nuestros hijos y no es así. De verdad que no es así. Necesitamos determinarnos a cambiar muchas cosas, pero no a cambiarlas en los demás, a cambiarlas en nosotros mismos primeramente. Y hay prevención, claro. Hay que informarse, empezar a trabajar en esas estructuras incorrectas que desde niña nos programaron. Y si hay un caso de violencia, hay que llamar, denúncialo. No importa que sea dentro del cristianismo, denúncialo si hay violencia. No, pero se va a vituperar. Muchas se callan porque dicen, se va a vituperar en nombre del Señor. No, mi reina, se está vituperando desde el momento que estás recibiendo violencia y que tú crees que los demás no se dan cuenta. Los primeros que se dan cuenta son tus hijos. Claro. Y segundo, la gente que te rodea. No estamos dando una expresión verdaderamente correcta de la vida de Cristo de nosotros. Hay gente que no va a leer otra Biblia. Solamente va a conocer a Dios a través de tu vida, de tu estilo de vida. Y no quiere decir que andes así con cuello acá y faldas hasta cuando. No, ese tipo de vida. ¿Cómo eres? ¿Cómo reaccionas? ¿Vives bien, alegre, contenta? ¿Cómo vives siempre en escasez, siempre pidiendo, siempre defraudando, siempre gritando, siempre desalineada? Siempre somos la expresión de Cristo. Somos el estuche, somos la habitación, el vaso en el que se ha depositado Cristo en nuestra vida. Démosle una expresión lo más que podamos correcta cada día, trabajando en esas estructuras y paradigmas incorrectas y cada día cambiando el chip incorrecto por el chip del diseño correcto de parte de Dios. Y entonces vamos a evitar muchas cosas, no vamos a ser aceptadas por mucha gente porque va a confrontarse, sin ni siquiera hablar, va a confrontarse solamente escuchándonos en otros lados, pero no importa, hay que hablar la verdad. Precisamente hablando de lo que Delia está diciendo, que este programa es para ti. Este programa es para que tú no calles, queremos ser la voz, queremos ser tu voz, pero que muchas de las veces ella no habla por lo mismo, ¿no? Hacer violentar, no callan, se ponen una máscara. Pero es que a veces la violencia no solo viene de los hombres, también viene de otras mujeres. Pues ya lo que hablamos. Entonces, exactamente. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando la violencia se vive cuando es una pastora también la que ejerce violencia contra ti? La que es la que te difama, que es la que siembra discordia en otras personas, en otros hermanos o hermanas de la iglesia y se ponen en contra tuya. ¿Cómo podemos nosotras, cómo se podría decir, cómo podemos reaccionar o confrontar ese tipo de situaciones? Mira, yo conozco gente que es violentada en todos los aspectos menos físicamente, porque no la golpean dentro de esos grupos, pero está tan programada y tan manipulada, si te vas de aquí te va a hacer maldición.
Si te vas de aquí, te vas en maldición. Entonces la persona se queda. ¿Qué haces ahí? Toma decisiones. Claro. Nadie te obliga a estar en un grupo, en un lugar donde eres violentada de diferentes formas. Desde ahí. Pero ¿cómo le puedo hacer? Bueno, cuando a veces no hay esa voluntad, porque pues te la anulan, el que es violento, el que te violenta, el manipulador, te anula tu voluntad y ya eres como un corderito. Sí, para allá, sí, esto, sí. Entonces, pero tú estás escuchando y otros programas y otra información que dices tú, es que no es normal, no me siento bien. Mira, la violencia que causa heridas, causa traumas, casos extremos, te puede llevar hasta el suicidio, te lleva a no tener una vida plena como la que te ofrece Dios. Paz. Tu salud mental, olvídate, no hay salud mental, no hay salud física, te mantienes enferma, te duele aquí, te duele allá, o sea, tanto deterioro que hay por el hecho de estar recibiendo violencia, pero dices, es que ¿cómo le hago? No, es que no quiero que se enteren, que nadie sepa, porque la persona, el líder, el encargado dice, y yo de todo me doy cuenta, Yo de todo me doy cuenta. Ustedes creen que yo no sé, pero yo de todo me doy cuenta. Dicen, yo lo sé todo. Yo lo sé todo. Dije, no, pues aquí tiene el don divino, que obviamente está tachado en la Biblia, ¿no? Dije, o hay de nacimiento, por favor. Una forma de crítica, no es correcto. No es correcto. Sí, no es correcto. No es correcto. ¿Y qué pasa? Y luego cuando uno los confronta, porque como yo siempre me he aferrado mucho, o sea, y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dije, bueno, pues voy a leer la Biblia, voy a leer la palabra. Y dije, pues esto no está bien. Y lo confrontas, no, es que te sacan otro contexto bíblico. Ni siquiera tienen información. Ellos dicen, esta se me está saliendo del huacal. Es controlador, narcisista, que después vamos a lo mejor a tratar eso en otro tema, en otro episodio. Pero si te es muy difícil porque estás demasiado programada, sometida, busca ayuda. Con profesional. Siempre hay profesionales a la mano, y más ahorita que tenemos en redes sociales y todo. Busca un profesional de la salud mental que te va a ayudar ¿a qué? Pues a que te determines a identificar y que digas tú, wow, y la palabra de Dios no me obliga a aguantar esto, no me obliga a decir sí a esto, no me obliga. Entonces se te va abriendo tu panorama, y lo que pensabas dices, ay, es que me duele, es que cómo los voy a dejar tantos años, es que me necesitan. Cuando te van ayudando el profesional, llega un momento que dices, ay, caray, pues ya tengo varios años, ya, pues sí, pero me está haciendo daño. Y luego otra etapa de tu terapia, sí, pero yo no merezco esto porque estoy aguantando y ya fue bastante el daño. Pero es que es apego, ¿no? El apego. Va trabajando poco a poco y entonces te va abriendo el panorama, te va ayudando al desprendimiento y llega un momento que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. Sin necesidad a veces hasta de confrontar. Esto no me beneficia. Yo, por ejemplo, en mi caso, sufrí ese tipo de situaciones, pero a mí lo que me ayudó, una, fue la lectura bíblica, y dos, que yo he escuchado muchos podcasts. De programación mental. Entonces, eso fue lo que me ayudó a determinar, bueno, ¿y yo por qué estoy aguantando esto? Esto no está bien. Mi dignidad se está yendo por el suelo, y si esto, no siento paz. Y me estoy dañando, me estoy envenenando, porque es un veneno la falta de perdón también. Claro, en ese momento, algo que hablábamos en el tema anterior, uno empieza a crear rencores, y pues dice, por eso el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Yo con qué cara le puedo pedir perdón si me está faltando me está faltando el perdonar, ¿no? Sí, es que la palabra dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque quiere decir, porque nosotros somos los responsables de cuidar nuestro corazón. Nadie más. Sí, cuando habla de corazón, no es el órgano que bombea sangre. No. Cuando habla de corazón, habla del alma. Y en el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros lo aceptamos, el Señor resucita nuestro espíritu, somos uno con Él, como dice la palabra de Dios, pero no somos puro espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa con el alma? Esa alma donde está la mente, que viene programada de una forma incorrecta. Y es donde tenemos que trabajar para que vaya adquiriendo cada día más la imagen de ese Cristo que ya portamos dentro de nuestro espíritu. Es ahí donde tenemos que trabajar
quitándonos estructuras, paradigmas, que nos impiden cumplir prejuicios, hábitos, que nos impiden ser una expresión más latente de la vida de Cristo en nosotros. Porque el hecho de traer una Biblia en la mano, no eres la expresión de Cristo por traer una Biblia en la mano. Hay gente que me ha hablado, fíjate que conocí a este muchacho, se mantiene con su Biblia en la mano, predica en las casas, en las plazas, y pues la tiene así como que, yo sí necesito un hombre así. Y siempre les digo, no es garantía que un hombre trayendo una Biblia en la mano y hablando de Dios sea un hombre, el hombre correcto. Claro. Hay que primero conocer, no te dejes ir a las primeras. Hay también, ha habido casos en los que ya salieron de una situación de violencia, están trabajando, se separaron, tienen hijos, conocen a otra persona, ¿por qué? Porque no han procesado la herida del abandono, no pueden estar solas. Dejan una relación, pero ya están visualizando otra relación, no has sanado lo que te llevó a tener un mal matrimonio y ya estás tratando de meterte en otra relación y ya vas con hijos y me dice, fíjese que ¿cómo puedo saber si esto está bien, si es de Dios? Él me dice, me llevo muy bien, me lleva a comer, pero siempre me dice, llévate a tu niña. Me invita a su casa a comer, le hemos limpiado, pero siempre me dice, llévate a tu niña, porque dice que mi niña está muy bonita. Le digo, mija, son focos rojos. Claro. Él no se está acercando contigo por ti, él se está acercando contigo por la niña. Que lobo rapaces, ¿verdad? O sea, es un pedastra. Claro. Pero como desconocemos tantas cosas, pero ahora bien bonito, habla en lenguas, canta. No, por Dios, no es garantía. Tenemos que aprender a conocer las personas con las que nos relacionamos. A todos podemos amarlos y es un mandamiento y Cristo en nosotros lleva a amarlos, pero no con todas las personas podemos edificar o tener un vínculo íntimo. Hay que aprender con quién sí, con quién no. Amarlos sí, no tenemos permiso de odiar. La falta de perdón, el rencor y el resentimiento es algo que nos daña, como tú no tienes una idea, los órganos. Porque un pensamiento te genera un sentimiento y el sentimiento te desemboca una emoción. De movimiento, son energías que vagan ¿por dónde? Por un nervio que se llama el nervio vago, que yo creo que ustedes ya lo saben y lo han escuchado, pero si alguien no lo sabe, se lo platico. El nervio vago comienza en nuestro cerebro, atraviesa atrás de la oreja, el pecho y luego desemboca en nuestros intestinos. Es el nervio más largo y es el que es como una autopista que traslada esas energías. La energía del resentimiento, del rencor, del enojo, de la indignación, del miedo, esa energía viaja por el nervio vago y empieza a tratar de buscar salida. Salida que por todos los orificios, la nariz, la boca, los ojos, a través de la orina, a través del excremento, busca salir. Pero como yo no sé cómo dejarlo salir, yo lo detengo. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuánto dura esa emoción dentro de nosotros? El rencor y el coraje, la indignación y el miedo. ¿Cuánto creen ustedes que dura dentro de nosotros? ¿Cuánto creen? 20 segundos. Pero hay gente que tiene rencor, resentimiento, coraje por años. Bueno, esa energía que sigue circulando, no encuentra salida porque tú vuelves a pensar y el pensamiento te vuelve a generar el mismo sentimiento y es un círculo así y tú lo quieres tener ahí porque no quieres perdonar. Entonces esa energía se estaciona en el órgano más vulnerable que tú tengas. El páncreas, el corazón, la próstata, el hígado, la tiroides, la piel, los intestinos, la diabetes, el cáncer. Y el páncreas, o sea, se estaciona en un órgano vulnerable y entonces te lo daña. ¿Y qué podemos hacer para ir eliminando ese tipo de situaciones? Porque aunque uno a veces está... Las vas a vivir, las vivimos. Me da coraje, sí, me da coraje. Pero yo siempre les digo, mija, el nervio vago, mija, hay que sacar. ¿Cómo se saca? Pues hay diferentes prácticas. Yo no sé si todavía tengamos tiempo, porque ya lo pasamos. Creo que ya lo pasamos. Ya estamos por terminar. Ya sé, ¿verdad? Ya sé. Pero ya con esto cerramos. Sí, ser muy consciente de cómo funciona, porque no solamente es la energía negativa que anda circulando por tu nervio vago. Arriba de los riñones tenemos unas glándulas suprarrenales que a la hora de que tu emoción se desemboca, que tu mente capta un episodio como amenaza y le da al cerebro la interpretación, necesito ponerme los guantes, necesito luchar, necesito correr, necesito reaccionar. Entonces el cerebro le manda una señal a todos los órganos y también le dice, necesitamos energía porque hay que luchar.
y entonces esas glandulitas avientan el cortisol. El cortisol es azúcar, es adrenalina, es energía. Si no es real la amenaza, porque a veces hasta cuando nos dicen, te dicen algo y tú ya lo tomas así como agresivo y entonces ya tu cuerpo encendió tu sistema de alerta. Él no dice, lo está todo interpretando mal o lo está interpretando bien, él dice, te está agrediendo, aunque no sea así. Aunque tu sistema que vienes programado es tomarlo todo como agresión, no siempre es agresión, pero tu cerebro ya lo toma así, entonces empieza a aventar el cortisol. Llega un momento en que tu cuerpo, tu sistema está tan lleno de adrenalina, de azúcar, de energía, que entonces entrena ansiedad, porque no sabe qué hacer. Y aparece el insomnio también. Aparece el insomnio. Mucha gente con insomnio. Yo digo, cuando suceda algo, no tienes que negarlo, no me da coraje, no me duele, no. Hay que aceptarlo, me da coraje, pero yo decido cuánto mantengo ese coraje circulando ahí adentro en el mío, y empiezo a hablar. Hay un texto de la palabra que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, y yo siempre pensamos que la blanda respuesta que le das al otro, no, la primer blanda respuesta es para ti, empiezas a hablarte a ti misma. Vale la pena, mi nervio vago se va a llenar de esta energía negativa, y si no sales estacionando. Luego mi páncreas. Vale la pena que aviente tanta cortisol, que en la noche no me va a dejar dormir, que mi páncreas lo va a afectar, y se va a hacer se me fue la palabra, la insulina, ¿vale? O sea, tú ya te estás hablando, mientras la otra persona quizá te está diciendo, tú te estás hablando a ti, palabras amables que están ayudando a que se bajen esos niveles de cortisol, a que esa energía busque la salida, ya sea a través de las lágrimas, ya sea después que vas al baño, ya sea, a lo mejor en ese momento tiene que buscar una salida. Tienes que buscar sacar. ¿Qué hago? ¿Qué haces tú? Pues vas y buscas videos de risa, empiezas a gritar, ¿no? Gritamos, vas a gritar del grito, vas a buscar la manera de sacar, que a lo mejor un día vemos cuáles son las prácticas que podemos hacer, entre otras de las que te estoy mencionando, cantar, reír, todo eso te ayuda mucho a darle salida. Inhalar y exhalar, ¿verdad? Todo eso te ayuda, pero ¿sabes por qué dura tanto esas emociones negativas entre nosotros? Porque nosotros lo decidimos. Claro. A veces nos estamos peleando con el marido, con el viejo, y me dice, ya, hombre, perdóname, se me fue la onda. No, pero es que tú... Es que lo tengo que sacar. Tú decides permanecer con esa energía dentro de ti. Pero esta me hizo, sí, ay, no, me va a atrasar mis órganos, el otro, aquello. No, pero se decía mi amiga, y mira con lo que, o sea, traicionó el pensamiento. Por eso el apóstol decía, renueven su mente, porque todo comienza a través de ¿dónde? De la mente, no los pensamientos. 65,000 pensamientos, imagínate. Y más en la mujer, Dios mío. Imagínate, entonces, ¿dónde tenemos que empezar a renovar? Nuestra mente, la forma en que pensamos, la forma en que visualizamos los episodios de la vida, la interpretación que le damos a lo que nos dicen, a lo que nos ponen en Facebook, la interpretación. Hay gente que siempre está pensando que le estamos echando. Y a veces me dicen, oiga, pastora, esto me cayó. Le digo, no, nomás a usted le cae. Digo, y muchas de las cosas que yo pongo son para reflexionar yo misma, para retroalimentarme yo misma, o para recordarme a mí misma lo que se debe o no se debe de hacer, porque te daña o no te daña. Claro. No es para los demás. Imagínate una psicoterapeuta estando luchando a todo mundo a través del Facebook, con tantas terapias que nos enseñan precisamente cómo hacerlo, cómo sacarlo de aquí. Y se acabó. O sea, no, pero hay gente que toda la vida piensa que todo lo dicen por ella, que siempre la están agrediendo, que siempre lo dicen por ella. Todo se lo toma personal. Imagínate las energías negativas, el cortisol, y luego dice, no bajo de peso, ¿no? Pero si me malpaso, no, mija, pero el cortisol es azúcar. Y cuando no hay salida se estaciona en donde menos nos gusta que se estacione. Porque es azúcar. El azúcar se convierte en grasa cuando no es procesada. Algo que estabas hablando ahorita de cómo buscar ayuda, y me encanta lo que papá Dios, cómo le interesamos como mujer, ¿no?
Ay, claro. Creo que muchas de las iglesias están peleadas con los psicólogos o las psicólogas, Sí. ¿no? Pero algo más hermoso, sí es bueno buscar ayuda. Y ¿sabes por qué te digo que papá y Dios es bueno y pensando en nosotras las mujeres? Porque Dios está levantando mujeres profesionistas Claro. en el ramo, ahora sí, psicológico, pero conectado con la palabra. Eso es algo más extraordinario. ¿Por qué? Porque como sabes el diseño de Dios a través de la palabra, junto con la psicología, no está peleado. El problema es que aún tú tienes que tener muy sabia con qué vas a buscar ayuda. Exactamente. Es que incluso Dios no está peleado con la ciencia. No, pues él instituyó. Él lo instituyó, ¿no? Isaac Newton, Albert Einstein. La otra vez estábamos leyendo Efesios y nos cayó en cuenta, mi esposo y a mí, un tema que decía que Dios nos revela los misterios a los hijos de Dios. Le digo, ¿te das cuenta? Por eso esos hombres fueron inminencia. claro. Por eso ellos crearon en tantas leyes, porque ellos vieron más El poder allá. creativo de Dios. Ellos La creatividad. Sí. Bueno, y Lucas, un doctor. Exacto. Sí, Lucas, Era cristiano y sin embargo le puso nombre a todos los animales, los del cielo, los de la tierra, los del mar. Sí, fue creativo. El primer biólogo. Sí, ándale, El sí. poder creativo de la imagen del portado fue creado también. Claro. De Cristo. Todos esos científicos fueron creados a imagen de Dios, entonces traen sus características, traen toda su creatividad, o sea, y eso es para nosotros. La psicología siempre aprueba lo de la palabra de Dios, eso a mí me encantó. Por ejemplo, dice, he tenido programas de la radio y a veces le dicen a las personas que invitan, es que la psicología no, la palabra de Dios dice que tenemos que tener dominio propio, y en la psicología, ¿cómo cree que le llama al dominio propio? ¿Inteligencia emocional? Inteligencia emocional. Exacto. O sea, la psicología prueba lo de la palabra de Dios, pero con un lenguaje diferente quizá. Pero por ejemplo, los griegos, ¿no? Ciro el Estoico decía, si quieres tener un imperio, gobiérnate a ti mismo. Y la psicología que dice, aprende a regular tus emociones. Regulas tus emociones, te regulas a ti misma, claro. Ejerces el gobierno sobre ti misma. Bueno, y uno de los 7 espíritus de Dios es la inteligencia. Entonces, la psicología aprueba la palabra de Dios, nada más con un lenguaje distinto. Pero cuando ya la estudias y cuando ya te empapas y te involucras en todo eso, me apasiona tanto porque cuando me hablan de muchas cosas de la psicología, pues yo estoy yéndome a la palabra de Dios. Claro. Por eso el Señor decía esto, por eso el Señor decía lo otro, por eso el apóstol Pablo hablaba tanto de la mente. Claro. Cuando dice cuida tu corazón, no es cuida el órgano. Tu órgano, cuida tu mente. ¿Por qué? Porque el corazón está en el alma y en el alma están los pensamientos. Y no nos conformemos a este mundo. Tu forma de pensar desencadena tu forma de vivir. Entonces el apóstol por eso hacía tanto, no se amolden a este mundo, o sea, no adquieran el molde que el sistema les está poniendo, o sea, sepan cuál es su diseño y trabajen conforme a ese diseño. Entonces, pero podemos hacernos esta pregunta y corrígeme en eso, por favor. Una de las cosas que también podemos entender, porque podemos expresar, bueno, pero es que Dios lo puede todo, Dios lo puede sanar hasta sin psicología. Claro que sí. Claro que sí, el problema somos nosotros, que nosotros limitamos mucho el poder de Dios, porque también hay personas que pueden salir de esa situación, pero directamente con el Señor sana esas heridas, sana total, hablando de sanidad interior, que Dios lo puede decir. El problema es que somos nosotros, porque limitamos el poder de Dios. Entonces, ¿qué dice tú? Ok, hija, voy a levantar una psicóloga, una terapeuta, ¿verdad? Conforme a mi diseño, conforme a mi conocimiento, que va a poder ayudar a aquella mujer que no sabe cómo llegar a mí o no sabe o me limita mi poder. ¿Sí o no? El asunto es que la responsabilidad siempre se la fincamos a alguien más. No, y nosotros tenemos que ser responsables. Porque quítame este coraje, ¿no? Sí. Pero dice la palabra, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. O sea, negarse es también la carne, pero no solo la carne, es las emociones y lo que va más allá. Es regular. No, es regularnos, ¿no? Es regular. ¿Por qué? Porque venid a mí todos los que están cargados y afanados, y yo los haré descansar. Por lo mismo, no lo dijo nomás porque sí, lo dijo porque sabía cómo somos como humanos, claro, que nosotros estamos cargando. Sabía cómo íbamos a hacer programas, no todos son
no todos tuvieron o tuvimos una crianza correcta de nuestros padres. Claro. Hubo a quien ni siquiera conoció a sus padres o a su papá. Entonces, Pero hay mucho tema de mucho hablar. Yo creo que se va a extender a otra parte. Adelia va a seguir viniendo a este programa. Claro que sí, aquí mujeres, ¿no? Tenemos, pero ya tenemos que terminar porque ya nos pasamos de, ¿verdad? Pero busca ayuda y sobre todo, habla en 1 Corintios 13, 4 y 7 lo que es el significado del amor. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, ¿verdad? Entonces, el amor no se deleita en la maldad, ¿verdad? Sino que se regocija con la verdad. Entonces, yo quiero que te lleves esta palabra en tu corazón y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o comentario nos los puedes hacer llegar por nuestro correo electrónico mujerdeterminate@gmail.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas una excelente y bendecido día. Y saben que para recordarles que el día viernes vamos a salir otra vez a las 10 de la mañana por YouTube. Ajá. Al viernes a las 10 vamos a estar en punto de las 10. Síganos por nuestro canal de YouTube, @mujerdeterminate. Te esperamos y que sea este mensaje de bendición, edificación y sobre todo, muy importante, que esperamos que este mensaje toque a tu vida, a tu mente, a tu corazón para que podamos seguir, ¿verdad? Ahora sí, más que nada, ahora con la palabra, ¿no? Nos siga transformando. Y recuerda, los miércoles estamos en vivo aquí en Facebook y los viernes también. Así que te esperamos el siguiente miércoles a las 10 de la mañana. Así que comparte, por favor. Dios te bendiga y te guarde. Y besitos y abrazos. Bonito día, gracias. Gracias.